qué es lo que pasa con el ser humano cuando muere. Pero yo antes de empezar quiero contarles algo rapidito, una situación que yo viví toda mi vida y que estuve por muchos años en confusión en cuanto al estado de los muertos. Y es que en mi casa se hacían transportaciones y se hacían trabajos de espiritismo, se hacían muchas cosas donde incluso había una silla y se pensaba de que ahí se sentaba el muerto. Transportaciones o velaciones, esas donde se hacían la invocación de los muertos, las personas eran poseídas por espíritus y las personas podían hablar con otras voces, podían hacer cualquier cantidad de cosas y ellos, uno le hacía preguntas y ellos respondían. Entonces ahí es donde yo pasé muchos años de mi vida en una confusión muy grande y cuando me encuentro con la palabra de Dios empiezo como que a aclarar mi mente, mis ojos se abrieron y yo me estaba dando cuenta de que estábamos trabajando para el enemigo sin saberlo, porque todo esto estaba obviamente en ignorancia y desconocimiento de nosotros, pues de que estábamos trabajando en el mundo espiritual con estos entes que estaban poseyendo estos cuerpos o que estaban obrando en personas en oscuridad, confundiéndonos con relación a lo que es la palabra de Dios. Y aquí tenemos que hacernos algunas preguntas claves, ¿no? En este caso. ¿Qué eran estas entidades que podían hablar a través de las personas e incluso darle respuesta a sus inquietudes? Esa es la primera pregunta. ¿Será que eran de verdad espíritus de fallecidos que estaban obrando, utilizando los cuerpos de las personas que estaban allí para poder resolverle todas las inquietudes a los familiares? Entonces, eso es lo que hoy nosotros vamos a aclarar. Y yo quiero que antes de empezar, porque vamos a abrir la palabra para que el Espíritu Santo nos pueda hablar, vamos a orar para pedirle al Señor que entonces nos pueda dirigir con su Espíritu Santo. Oremos. Padre querido, gracias una vez más, Señor, por tu santa y bendita palabra, Dios mío. Gracias porque ya no estamos en tinieblas, Señor, y ahora tenemos claridad de quiénes somos, Señor, de dónde venimos y qué va a pasar con nosotros también después de la muerte. Queremos agradecerte, Señor, porque tu palabra es clara y lo único que tenemos que hacer, Señor, es estudiarla, escudriñarla y entender, Señor, que tú has dejado allí claramente el panorama del mundo espiritual, Señor, y qué es lo que va a suceder con nosotros. Quédate, Señor, en este lugar, acompáñame en este estudio, quédate con cada uno de mis hermanos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que nos pueda dirigir. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y para empezar, antes de avanzar con el tema, que yo lo puse en 7 puntos claves como para hacerlo bien resumidito, el versículo que habla con relación a estos espíritus que estaban operando en el centro espiritual donde yo viví la mayor parte de mi vida y vi estas apariciones, quiero que me acompañes en tu Biblia y lo vamos a buscar en 2 de Corintios, versículo 11, y vamos a leer el capítulo 11 y vamos a leer el versículo 14 y 15. Mira lo que dice. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice el 15. Así que no es extraño también, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ahí es donde nosotros vemos con claridad de que todos estos espíritus que estaban obrando allí eran ángeles caídos, ángeles demoníacos que eran utilizados por Satanás, obviamente con la oscuridad de la mente que nosotros teníamos allí, para que nosotros creyéramos de que esos eran espíritus de muertos o de personas que estaban operando allí. Y eran solamente espíritus demoníacos. Entonces, los 7 puntos que vamos a tratar hoy para aclarar todas nuestras inquietudes con relación a esto, las 7 preguntas claves son las siguientes. Presta atención. Primero, vamos a hablar de qué es la vida. Punto número 1. Punto número 2, ¿qué es la muerte? Punto número 3,
¿Cuál es la condición del ser humano al morir? Punto número 4, ¿a dónde van los muertos? Punto número 5, ¿es la muerte el fin de todo? Punto número 6, ¿qué es la resurrección? Y por último, vamos a hablar de quiénes son los que van a resucitar. Esos son los 7 puntos que vamos a aclarar hoy, ¿ya? Como punto número 1, para poder entender lo que es la muerte, tenemos que entender primero lo que es la vida. ¿Qué es la vida? Ese es el punto número 1. Y para nosotros poder entender lo que es la vida, vamos a hablar de 2 aspectos clave. El aspecto físico de lo que es la vida, en lo que es la parte física del ser humano, y también lo que es el aspecto espiritual. Esos 2 puntos. En el aspecto físico nosotros podemos ver de que el hombre, el ser humano, tanto tú como yo, estamos constituidos, somos una unidad orgánica compuesta por dos cosas importantes. Y aparece en Génesis 2:7, ahí es donde está la clave. Mira lo que dice. Entonces, del polvo de la tierra, Dios, el Señor, formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Y al final del versículo dice, así el hombre se convirtió en un ser con vida. Entonces aquí vemos que hay 2 compuestos importantes en el aspecto físico. Dice que fue el polvo de la tierra y el Señor infundió aliento en la nariz del hombre. Y ahí es donde el hombre llegó a ser un ser con vida, ¿ya? Pero hay un segundo aspecto, que es el aspecto espiritual. Y lo vemos en Juan 1:4, donde dice que Jesús es la vida. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ve? Refiriéndose a Jesús. En Juan 14:6 también dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí él dice, yo soy la vida. Y en Juan 10:10 es claro, mira lo que dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, que nosotros necesitamos a Jesús, porque a pesar de que tu cuerpo y mi cuerpo puede que esté respirando físicamente, estamos yendo al trabajo, estudiando, haciendo muchas cosas, si no tenemos a Cristo, nosotros no tenemos vida, estamos muertos, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos claro de lo que es la vida. Como punto número 2, ¿qué es la muerte? Físicamente la muerte es lo contrario a la vida. Nosotros vimos en la vida de que del polvo de la tierra formó la figura y sopló el aliento de vida en la nariz del hombre, en este caso de Adán. La muerte es el caso contrario, es todo lo contrario. Él recoge su aliento y el cuerpo vuelve al polvo. Y eso lo vamos a ver en Génesis 3:19. Fíjate lo que dice. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Esto fue después que el hombre pecó. Y dice, así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Y al final del versículo dice, tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. Esto es en la parte física. El cuerpo vuelve a ser polvo. Y ahora, ¿qué sucede con el espíritu? ¿Qué pasa con el espíritu? Esto lo encontramos en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice. Cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste. Y aquí es donde aclara y está la clave. Mira lo que dice. Y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. ¿Ve? Entonces aquí vemos de que el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. ¿Ya? Ahora, nosotros hablamos de que Jesús era la vida. Y a pesar de que nosotros podamos estar respirando, si no tenemos a Cristo, estamos muertos en vida. Espiritualmente, todos nosotros, tanto tú como yo, nacemos con una condena de muerte eterna. En el momento en que Adán peca, ya nosotros nacemos con esto. ¿Por qué? Porque él incurrió en un pecado y eso automáticamente trajo la pena sobre cada uno de nosotros. Ese pecado de Adán
que trajo la muerte para cada uno de nosotros, desde Él hacia todas las generaciones, lo encontramos en Romanos 5:12. Fue como que traspasándose esa condena de muerte. Mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, fíjate, ve, por Adán, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces ya venimos con esta sentencia de muerte eterna, esa condena por la transgresión de Adán, ¿ya? Y eso se trasladó. Entonces la muerte es una realidad. La muerte es una realidad tanto para ti como para mí. Todos vamos a morir. Hombres, animales, plantas, todo ser vivo va a morir. Y esto lo explica Eclesiastés 3:19, cuando dice, porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, fíjate que habla los animales, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y al final, en el 20, dice que todo va al mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces, obviamente todos repudiamos la muerte, porque antes de que cayera el hombre, Él nos había dado la opción de comer del árbol de la vida, que era el que nos, esa vida eterna que nosotros teníamos cuando el Señor nos creó, pero estaba condicionada al árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Si nosotros comíamos de ese árbol, perdíamos el derecho también al otro, o sea, era como que uno estaba relacionado con el otro, ¿ya? Ahora, el punto número 3, ¿cuál es la condición del ser humano al morir? Vemos de que la muerte, ojo, esta parte es importante, prestemos atención. La muerte es un estado de inconsciencia en la cual no hay pensamientos, no hay emociones, ya no hay más trabajo, ya no hay más comunicación, ya no hay nada. Esto lo aclara Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Mira lo que dice. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Dice el 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, las emociones, los sentimientos, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces aquí vemos de que la condición del ser humano es, ya no hay más pensamientos, sentimientos, emociones, ahí no hay nada. Ahora, ¿cómo considera la muerte el Antiguo Testamento? ¿Cómo se considera la muerte? En Primera de Reyes 2:10 dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Entonces habla de dormir. En Primera de Reyes 11:43 dice, y durmió, vuelve a repetir, durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Fíjate que ahí se relaciona dormir, sepulcro, dormir, sepulcro. Y reinó en su lugar Roboam. ¿Ya? Entonces, el Antiguo Testamento nos habla de dormir. Pero en el Nuevo Testamento, fíjate lo que dice en Mateo 9, el versículo 24. Les dijo, apartaos, ese fue Jesús, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Pero nosotros sabemos la historia, la niña estaba muerta. Solo que Jesús se refería a la muerte como un sueño. Una persona estaba dormida. En Juan 11, del 11 al 14, en cuanto a la resurrección de Lázaro, cuando él muere también, fíjate que dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. El 13, pero Jesús, fíjate, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, él lo aclara. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño.
Entonces Jesús les dijo, para aclararle la duda a todo, Lázaro ha muerto. Entonces, la muerte se considera que es un sueño. ¿Ya? Ahora, el punto número 4, ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde? Entonces, en el Antiguo Testamento se habla de el Seol. Se habla de el Seol. Fíjate lo que dice el Salmos 33. Dice, oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Habla Seol, sepulcro, en el mismo versículo, las dos cosas al mismo tiempo. Y en el Nuevo Testamento se le llama al sepulcro el Hades. Hades. En Hechos 2, 27, 29 y 31, fíjate lo que dice. Porque no dejarás mi alma en el Hades, lo aclara, Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y el 31 vuelve a repetir el Hades. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, en el Antiguo Testamento, Seol, y en el Nuevo Testamento, el Hades. Pero tanto el Seol como el Hades es lo mismo, es el sepulcro. Entonces, el sepulcro no es, ojo, no es un lugar de castigo ni sufrimiento, sino es un lugar de descanso y de destino final para todos los seres humanos. Eso hay que aclararlo. Punto número 5, la pregunta ¿es la muerte el fin de todo? Y entonces lo vamos a buscar en 1 Corintios 15, 21. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, como lo leímos al principio, ¿por qué? Por Adán, porque Adán pecó. Y a partir de allí entró la muerte. Dice, también por un hombre, que en este caso es Jesús, la resurrección de los muertos. Entonces, a través de Jesús hay esperanza de que sí, Adán pecó y se trasladó este problema de la muerte a toda la humanidad. Pero nosotros hoy en día, a través de Jesús, tenemos la esperanza de la resurrección. Entonces la muerte no es el fin de todo. Y de hecho en el 22 también lo aclara. Y este versículo es clave. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15, 22. Mira lo que dice. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Entonces aquí lo está aclarando. ¿Ya? Cuando Jesús venga, todos nosotros vamos a ser resucitados, vamos a ser transformados. Y Él nos va a dar nuevamente esa inmortalidad. Vamos a tener la vida eterna que Él nos ha prometido. Que ya hoy día, cuando nosotros lo aceptamos en el corazón, ya estamos recibiendo salvación y vida eterna. Porque eso es lo que Él nos ha ofrecido. En 1 Corintios 15, versículos 51 al 54, lo aclara. Mira lo que dice. He aquí os digo un misterio. Esta parte es importante, fíjate, esto es clave. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y aquí es donde está la clave, fíjate. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Dice el 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y aquí es donde habla de inmortalidad. Ojo, mira. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el 54 dice,
Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Entonces aquí habla de una transformación de nosotros. En ese momento cuando Jesús venga, se habla de que vamos a ser transformados. Y hay un versículo clave que habla de este tipo de transformación que nosotros vamos a recibir. Está en Filipenses 3:21. Mira lo que dice. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, estos cuerpos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ve? Lo va a transformar semejante al cuerpo de Jesús, de su gloria, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y lo segundo que va a hacer, aparte de la transformación de los cuerpos, que ya nosotros no vamos a hacer estos cuerpos, que ya yo me he engordado unos cuantos kilos aquí en la casa, espero que cuando Jesús venga, Él pueda transformar este cuerpo. Me siento conforme ahorita con mi cuerpo, pero espero que Él me dé uno mejor. Vamos a ser inmortales. Ahora, ¿qué es la inmortalidad? ¿Qué es la inmortalidad que Jesús nos va a dar? La inmortalidad es el estado o la condición que tiene un ser que no está sujeto a la muerte. Eso es la inmortalidad. Pero nosotros en este momento, ni tú ni yo somos inmortales, porque nosotros sabemos todos que vamos a morir. Dios es el único inmortal. Esto lo aclara 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, Dios es eterno, el ser humano es transitorio, tanto tú como yo. Dios es inmortal, el ser humano es mortal. Dios es infinito, el ser humano es finito. Entonces, a través de Cristo, todos podemos ser inmortales. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10, mira lo que dice. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y esta parte es clave, fíjate lo que dice, esto es importantísimo. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, y dice, por el Evangelio. Es decir, a través del Evangelio nosotros hoy en día tenemos la esperanza de tener esa inmortalidad a través del Evangelio. Pero esto es solamente para los que creen. Esto no es para todo el mundo. Esto es únicamente para los que creen en esta palabra. Porque dice Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúse a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hay un pasaje también que me gustó mucho de la hermana Elena, que habla incluso de esto. Dice, los preciosos muertos desde Adán hasta el último santo que fallezca, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Esto está en el deseado de toda la gente en la página 558. Entonces, tú y yo somos seres mortales y la muerte va a tocar en algún momento nuestras vidas, pero es un descanso temporal. Cristo nos ha dado promesas de resucitarnos en esa segunda venida. Y todos nosotros, los que hemos creído, vamos a resucitar para vida eterna. La muerte no es el fin de todo, es un descanso. ¿Ya? Vamos con los dos últimos puntos. Punto número 6, que es la resurrección. Es el proceso inverso de la muerte, donde la vida es restaurada y donde Él vuelve nuevamente a darnos su aliento de vida, y ese aliento de vida en ese cuerpo muerto, en ese polvo, que nosotros vamos a estar allí. Si estamos muertos, puede que estemos vivos, pero en el caso que hayamos fallecido, entonces Él va nuevamente a restaurarnos. ¿Ya? En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Esto lo dijo Jesús.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él nos va a levantar con su voz. Esto lo dice Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí vamos a ser nosotros resucitados. ¿Ya? Ya el último punto, el punto número 7 para cerrar. ¿Quiénes van a resucitar? ¿Quiénes? De esta respuesta la encontramos en Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, Jesús murió y resucitó. Y de la misma forma como Jesús murió y resucitó, Él lo va a hacer contigo y conmigo. Él resucita como las primicias de todos los que durmieron en Él. Y la resurrección de Cristo, ojo, es la garantía de la resurrección tuya y mía, de cada creyente. En 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14, fíjate lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y nosotros vemos en 1 Tesalonicenses 4:16 que los primeros que van a resucitar son los muertos en Cristo. Después ustedes lo pueden leer. Y después se habla de que los que estén vivos para esa segunda venida van a ser arrebatados con Jesús en el aire. Pero los primeros que van a resucitar son los muertos en Cristo. Él va a resucitar a todo el mundo, ojo. Creyentes, no creyentes, justos, pecadores, salvos, perdidos, el que haya hecho lo bueno, hecho lo malo. Él va a resucitar a todo el mundo. Y tú dirás, ajá, Dayani, ¿dónde sale eso? En Hechos 24:15. Dice, ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Todos van a resucitar. ¿Ya? Pero hay una diferencia clave aquí. No todos van a tener el mismo destino. Sí, todos vamos a resucitar, creyentes, no creyentes, pero el destino de cada uno de nosotros, tu destino y mi destino, estará sellado por las decisiones que hayamos tomado ahora, en vida. Porque ya después que estemos muertos no podemos tomar decisiones. En Juan 5:29 lo aclara. Mira, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección, ¿pero de qué? De condenación. Es terrible, porque el Señor va a hacer ya en el momento de la resurrección como que una separación. Ajá, ¿quiénes van a tener recompensa y quiénes van a condenación? Entonces, ahí es donde nosotros vemos de que en este momento nuestro libre albedrío, las decisiones que estamos tomando juegan un papel importante. Lo que nosotros estamos recibiendo, aceptando por fe, el regalo de la vida eterna que Cristo nos está ofreciendo, es ahora. Ahora que tenemos conciencia, que tenemos los 5 sentidos ahí bien puestos y que ya nosotros, muchos de los que están aquí conectados, no sé si hay alguno que no haya aceptado a Jesús, tiene que tomar decisiones, porque no tenemos la vida comprada, ¿ya? Entonces, ya con esto, espero que todas nuestras inquietudes, yo lo estaba haciendo, yo decía, wow, Señor, de verdad que yo aprendo muchísimo cada día de tu palabra, no sabía, este tema me tocó mucho precisamente por mi situación, de que estoy muy sensible con este tema de mi situación. Nosotros teníamos una relación linda con el Señor, comíamos del árbol de la vida, y a través del pecado entró la muerte en ti y en mí, pero a través de Cristo también, en este momento nosotros podemos ser salvos y heredar no solamente la salvación, sino también esa vida eterna, esa inmortalidad que Dios nos ofrece, aún si bajamos al descanso, ¿ya? Él nos ha dejado aquí en la tierra este tiempo que nosotros llamamos vida, donde no solamente estamos respirando, sino tenemos la oportunidad de elegir a Jesús. Él nos ha dejado aquí en la tierra para poder conocerlo a Él,
elegirlo libremente, aceptarlo, creer esta palabra por fe. ¿Qué queremos en esta tierra y para que Él nos está ofreciendo después de esta tierra? Y si lo aceptamos en este momento, tenemos la esperanza de irnos a vivir con Cristo Jesús cuando Él venga. Y yo con este mensaje cierro y espero que allí en tu corazón cada día puedas fortalecer tu fe, te consueles con esta palabra y yo también nos podamos consolar con esta palabra, esta esperanza en Cristo Jesús en su segunda venida, y que en algún momento, si estamos en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo, cuando Jesús venga, bueno, ya nos vamos a ver, mira, ahí está Lola, y los vamos a ver bellos, preciosos, y vamos a estar con el Señor para siempre, y ese es el anhelo de Dios. Espero que, bueno, que este mensaje haya sido de edificación para todos, y ya con este mensaje yo cierro. Que Dios te bendiga.